Algo está sucediendo en el interior del 3I Atlas que no debería ser posible. En las últimas 72 horas, datos liberados simultáneamente por el telescopio espacial James Webb y por la misión SPIAX de la NASA han revelado una firma química que está obligando a astrobiólogos de todo el mundo a confrontar una posibilidad que nunca quisieron considerar seriamente. No estamos hablando de especulación, estamos hablando de espectroscopía confirmada, de moléculas detectadas, de secuencias de emisión que violan todo lo que sabemos sobre la física de sublimación. El 3I Atlas no solo está liberando gases conforme se calienta, está liberando esos gases en el orden incorrecto, como si algo en su interior hubiera esperado, protegido, preservado por miles de millones de años hasta el momento correcto. Y ahora, conforme analizamos los patrones de emisión, una pregunta imposible de evitar emerge de las sombras. Estaríamos presenciando no solo un cometa interestelar, sino un sistema de entrega, un mecanismo de transporte biológico cruzando la galaxia, una semilla cósmica programada para despertar bajo el calor de una estrella. Los datos no mienten, las moléculas son reales y el patrón es perturbador. En agosto de 2025, cuando el 3I Atlas estaba entre las órbitas de Júpiter y Marte, el SPAX apuntó sus 102 canales infrarrojos hacia el visitante interestelar y capturó el primer espectro detallado de la coma gaseosa. Lo que vieron era esperado. Dominado por dióxido de carbono, trazas de monóxido de carbono, agua casi indetectable. Un perfil químico consistente con un cometa extremadamente seco, formado en las regiones externas de otro sistema estelar. Pero había algo ausente, algo que debería estar allí. ¿Metano? Ningún metano detectable. Los científicos anotaron, archivaron, continuaron observando. El objeto pasó por el perihelio, el 29 de octubre de 2025. Se acercó a 203 millones de kilómetros del Sol. Se sumergió en la zona donde la radiación solar es lo suficientemente intensa como para vaporizar hielo instantáneamente y sobrevivió intacto. Después comenzó a alejarse, enfriándose, disminuyendo la actividad, siguiendo el patrón esperado de un cometa post-perihelio, hasta que algo cambió. En diciembre de 2025, 2 meses después del perihelio, el SPAX volvió a observar al 3I Atlas y lo que detectaron dejó al equipo de análisis espectroscópico en silencio absoluto. El objeto había explotado en actividad, una erupción masiva de material sublimándose hacia el espacio. Agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianuro y algo más. Metano. Cantidades significativas de metano junto con metanol, formaldehído, etano. Una fábrica química de moléculas orgánicas complejas siendo expelida hacia el vacío del espacio. Carrie Ley, del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, fue directo. El cometa 3I Atlas estaba en plena erupción hacia el espacio en diciembre de 2025 tras su paso cercano por el Sol, haciendo que brillara significativamente. Hasta el hielo de agua se estaba sublimando rápidamente a gas en el espacio interplanetario, y como los cometas consisten en cerca de 1/3 de hielo de agua en masa, estaba liberando una abundancia de material rico en carbono que había permanecido atrapado en el hielo en las profundidades bajo la superficie. ¿Material atrapado en el hielo en las profundidades preservado por cuánto tiempo? ¿Millones de años? ¿Miles de millones? ¿Y por qué solo ahora? Antes de sumergirnos en la física imposible de esta liberación tardía de metano y en lo que esto significa para nuestra comprensión de cómo la vida puede esparcirse por la galaxia, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana, comenta qué crees que realmente estamos viendo. ¿Química cometaria extremadamente rara o evidencia de que objetos interestelares pueden transportar más que solo hielo y roca? Y si quieres apoyar investigaciones que no tienen miedo de explorar posibilidades extraordinarias
cuando los datos las respaldan, hazte miembro del canal, porque lo que voy a revelar no es teoría de conspiración. Son mediciones espectroscópicas confirmadas, tasas de producción molecular calculadas, secuencias de emisión que desafían modelos establecidos. La única cuestión es si tendremos suficiente honestidad científica para seguir las implicaciones hasta donde ellas lleven. Para entender por qué el metano del 3I Atlas es tan perturbador, necesitas entender la física de sublimación. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor causa que gases congelados en su superficie pasen directamente de sólido a gas, un proceso llamado sublimación. Y esta sublimación sigue una jerarquía previsible basada en la volatilidad. La volatilidad es una medida de cuán fácilmente una sustancia se evapora. Cuanto más volátil, menor es la temperatura necesaria para sublimar. Y en el contexto de cometas, esta jerarquía es crucial. El metano es hipervolátil, sublima a temperaturas extremadamente bajas, mucho más bajas que el dióxido de carbono. Lógicamente, el metano en el 3I Atlas debería haber sido el primero en desaparecer. En el momento en que el objeto sintió el primer calor del Sol, cualquier metano en la superficie debería haberse evaporado instantáneamente. Pero no fue eso lo que sucedió. En agosto de 2025, cuando el SPEAX observó primero el objeto, no detectó metano, cero, nada, pero detectó monóxido de carbono. Y aquí está el problema que está haciendo que los geoquímicos pierdan el sueño. El monóxido de carbono es más volátil que el metano. Si el calor era suficiente para liberar CO, debería haber sido más que suficiente para liberar metano. Pero el metano permaneció ausente, atrapado, enterrado. Solo apareció 2 meses después del perihelio, cuando el objeto ya se estaba alejando del Sol y enfriando. Eso no tiene sentido, a menos que el metano no estuviera en la superficie, a menos que estuviera profundamente enterrado, protegido por capas aislantes que tardaron meses para que el calor solar penetrara. Pero, ¿por qué un cometa tendría sus gases más volátiles enterrados en el núcleo, mientras gases menos volátiles estaban en la superficie exterior? Eso contradice todos los modelos de acreción que usamos para entender la formación cometaria, a menos que no sea acreción natural, a menos que sea estructuración intencional. Y entonces la cantidad. La tasa de producción de moléculas orgánicas medida por el SPEAGEX alcanzó el 14% en relación con el agua. 14%. Eso no es traza, eso no es contaminación. Eso es concentración masiva de química compleja. Para contextualizar, cometas típicos del sistema solar tienen concentraciones de orgánicos en el rango del 1 al 3%. El 3I Atlas está liberando de 4 a 14 veces esa cantidad. Es como si todo el interior fuera una fábrica de moléculas orgánicas preservadas esperando para ser liberadas. Y las moléculas específicas detectadas cuentan una historia aún más intrigante. Metano, metanol, formaldehído, etano, cianuro, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Esas son exactamente las moléculas que la vida terrestre consume y produce. No metafóricamente, literalmente. Esas 4 sustancias, agua, CO2, CO y metano, son los ingredientes fundamentales de la habitabilidad, y todas estaban presentes en la pluma del 3I Atlas. En la Tierra, la vasta mayoría del metano es producida por organismos vivos como parte de procesos metabólicos. Existen fuentes geológicas, sí, volcanes, fuentes hidrotermales, pero la producción biológica domina. ¿Y si el 3I Atlas tuviera un ambiente interno mantenido caliente no por vulcanismo, sino por decaimiento radioactivo controlado? Si tuviera una estructura diseñada para mantener una carga útil viva durante la jornada interestelar, entonces el metano podría ser exactamente lo que parece.
escape metabólico de una colonia biológica, reaccionando al súbito influjo de energía solar tras miles de millones de años de inactividad. No estaba esperando para sublimar, estaba comenzando a producir. Esto no es solo una anomalía química, es una bandera roja biológica. Y nos lleva a una pregunta que lo cambiaría todo. Si hay vida en el 3I Atlas, ¿cómo llegó allí? El doctor Avi Loeb, astrofísico de Harvard, ha señalado algo al mismo tiempo brillante y perturbador. Sembrar la galaxia con vida es, en realidad, un problema de ingeniería bastante barato. Pensamos en el viaje interestelar como una barrera tecnológica imposible de billones de dólares. Pero eso es si estás intentando enviar humanos. Si estás enviando microorganismos, el precio cae dramáticamente. Piensa en la Freedom Tower en Nueva York. Costó aproximadamente $4.000 millones construirla. Por el mismo valor, tenemos actualmente la tecnología para lanzar una misión interceptora para un objeto como el 3I Atlas. No necesitaríamos ni aterrizar suavemente. Podríamos diseñar una nave espacial para colisionar con el objeto, depositando una carga útil de semillas terrestres, microbios, tardígrados o hasta ADN sintético profundamente en su interior. Estaríamos simplemente pidiendo un aventón en un autobús existente. Dentro de esa cápsula, podrías agregar una pequeña cantidad de material radioactivo para proveer calor, permitiendo que las formas de vida establezcan una colonia estable dentro de la roca. Conforme el 3I Atlas deja nuestro sistema solar a 60 km/s, 2 veces más rápido que cualquier nave que hayamos construido, se convierte en un vaso de almacenamiento a largo plazo. Miles de millones de años en el futuro, cuando pase cerca de otro exoplaneta habitable, el hielo de superficie sublimaría nuevamente, liberando esas formas de vida como semillas de diente de león en una nueva atmósfera. La matemática funciona, la tecnología existe, es solo cuestión de prioridad. Pero aquí está la parte que siempre me conmueve. Si podemos hacer eso por el precio de un único rascacielos, ¿cuáles son las posibilidades de que seamos los primeros en pensar en eso? Somos una civilización joven. Hay sistemas estelares en nuestra galaxia que son miles de millones de años más viejos que el nuestro. Si hasta uno de ellos decidió convertirse en jardinero interestelar, la galaxia podría estar hirviendo con estos mensajeros biológicos. El 3I Atlas puede no ser un descubrimiento, puede ser una entrega que fue enviada eras atrás. Y hay precedentes. Conocemos meteoritos marcianos como el ALH-845-1 que podrían transportar microbios a través del espacio sin nunca calentarse más de 40 AZ3. La naturaleza ya nos mostró el diseño para mover vida entre mundos. Se llama panspermia y ha sido un tema debatido por décadas, pero generalmente hablamos de ello como accidente, una roca afortunada golpeando el planeta afortunado. Pero lo que estamos viendo con el 3I Atlas parece diferente. ¿Parece intencional? La liberación tardía de metano, la alta concentración de orgánicos, la estructura en forma de pera, todo apunta a un objeto mucho más complejo que una simple bola de hielo. No sé si la idea de panspermia dirigida es correcta, pero es difícil no preguntarse si acabamos de presenciar un evento de siembra cósmica. Si el 3I Atlas está transportando vida, entonces su movimiento por la galaxia no es solo un efecto colateral de la gravedad, es una misión. Y si los datos prueban que no estamos solos, entonces la próxima pregunta es aún más aterradora. ¿Quién lo envió? ¿Y somos el resultado de un regalo similar que llegó aquí hace 4.000 millones de años? Porque hay algo que no podemos ignorar sobre la historia de la vida en la Tierra. La vida apareció en nuestro planeta casi inmediatamente después de que se volvió habitable, apenas algunos cientos de millones de años después de que la Tierra se formara. Esa es una ventana extremadamente apretada para que algo tan complejo como una célula emerja de una sopa primordial, a menos que las células no hayan comenzado aquí.
si la vida en la Tierra fue sembrada por un objeto como el 3I Atlas hace 4,2 mil millones de años, entonces somos la prueba de que el sistema funciona. Somos el monumento que alguna civilización hace mucho muerta construyó para garantizar que su existencia durara más que su propio Sol. La firma orgánica del 14% que vemos hoy puede ser el mismo kit químico inicial que fue depositado en nuestros propios océanos cuando la Tierra era joven. Es un ciclo de herencia biológica que abarca toda la Vía Láctea. Y tal vez es exactamente eso lo que estamos presenciando, usando nuestra tecnología para ver nuestra propia historia de origen desarrollarse en tiempo real, mirando a la roca que puede estar haciendo por otro planeta lo que alguien hizo por nosotros. Phil Korngut del Caltech ofreció una explicación alternativa. Él sugirió que la exposición prolongada a rayos cósmicos en el espacio interestelar probablemente formó una capa superficial procesada, mientras hielos más profundos permanecieron intactos hasta que el calentamiento solar los alcanzó. Eso es una explicación perfectamente razonable, científica, conservadora y probablemente verdadera para la mayoría de los aspectos del comportamiento del 3I Atlas. Pero no explica la secuencia de emisiones. No explica por qué el metano, sustancia más volátil, apareció después del monóxido de carbono, sustancia aún más volátil. No explica la concentración masiva del 14% de orgánicos. No explica el timing perfecto de la erupción 2 meses después del perihelio. Individualmente, cada anomalía tiene una explicación potencial, pero cuando las apilas todas juntas, el patrón se vuelve cada vez más difícil de atribuir solo a procesos geoquímicos raros. Y luego, las imágenes. Entre el 8 y el 15 de diciembre de 2025, el SpaceX capturó múltiples exposiciones infrarrojas, mostrando la estructura tridimensional de la coma. Las imágenes revelan algo fascinante. La pluma de gas no es esférica, es dirigida. 6 chorros distintos de material emanando del núcleo en patrones específicos. Algunos de esos chorros muestran emisiones de polvo en forma de pera con una anticola alargada, apuntando hacia el Sol. Otros aparecen casi circulares en las observaciones infrarrojas, como si diferentes compartimentos internos estuvieran ventilando diferentes materiales en diferentes direcciones. Compartimentos, ventilación dirigida, liberación controlada de gases. Esas son palabras que no usamos casualmente cuando describimos cometas, pero son exactamente las palabras que aparecen repetidamente en los artículos científicos analizando los datos del 3I Atlas. Y hay una pieza más del rompecabezas. El SpaceX detectó que el objeto está eyectando no solo polvo fino, sino granos grandes y fragmentos del tamaño de canicas, material demasiado masivo para ser empujado lejos por la presión de radiación solar. Por eso, la cola de polvo es pequeña y en forma de pera, en vez de larga y esparcida. ¿Pero por qué un cometa eyectaría fragmentos tan grandes? La sublimación normal produce partículas de polvo finas, como el cabello humano. Fragmentos del tamaño de canicas sugieren fracturamiento explosivo, ruptura estructural, como si capas internas se estuvieran separando bajo presión, como si algo estuviera intentando salir. No estoy diciendo que eso es lo que está sucediendo. Estoy diciendo que los datos permiten esa interpretación y que descartarla sin investigación sería deshonestidad intelectual. Porque si el 3I Atlas es portador de vida, si es un sistema de entrega biológica cruzando la galaxia, entonces tenemos que reformular completamente cómo pensamos sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Pasamos décadas buscando señales de radio, escuchando el cosmos, esperando por un hola que nunca llega, asumiendo que civilizaciones avanzadas anunciarían su presencia transmitiendo mensajes a través del vacío. Pero tal vez estábamos buscando la cosa equivocada. Tal vez las civilizaciones avanzadas no construyen torres de radio, construyen semillas. Porque la panspermia dirigida tiene una ventaja que la comunicación de radio nunca tendrá. Funciona.
No necesitas esperar que otra civilización desarrolle tecnología de radio. No necesitas esperar que estén escuchando en la frecuencia correcta, en el momento correcto. Simplemente envías la vida propiamente dicha. Y si ella encuentra un mundo habitable, se establece, crece, evoluciona. Miles de millones de años después, tal vez desarrolle su propia tecnología. Tal vez mire al cielo y se pregunte si está sola. Tal vez hasta construya telescopios para buscar visitantes interestelares y nunca se dé cuenta de que ella misma es descendiente de una de esas semillas cósmicas. Es un ciclo de herencia que se autoperpetúa y requiere solo tecnología que ya poseemos. El silencio de la galaxia tal vez no sea ausencia de vida. Tal vez sea señal de madurez. Tal vez las civilizaciones más avanzadas no hacen ruido. Ellas siembran silenciosamente, preservan, transmiten su legado no a través de ondas de radio que desaparecen en el ruido, sino a través de la propia arquitectura de la vida. Y tal vez el 3i Atlas sea exactamente eso. No un mensaje, un mensajero cargando dentro de sí no información codificada en señal de radio, sino información codificada en ADN o su equivalente alienígena. Los próximos meses serán cruciales. El 3i Atlas pasará por Júpiter en marzo de 2026. La interacción gravitacional puede exponer capas internas adicionales. Puede alterar patrones de desgasificación de maneras que ayudarían a distinguir entre explicaciones competidoras. Si hay más erupciones de metano, si nuevas moléculas orgánicas aparecen, si los patrones de ventilación cambian en respuesta al calentamiento solar adicional. Cada observación nos acerca a entender lo que realmente estamos viendo. Pero incluso ahora, con los datos que tenemos, una cosa es clara. El 3i Atlas no es un cometa común. Su química es anómala. Su secuencia de emisiones desafía modelos establecidos. Su concentración de orgánicos es sin precedentes y tal vez, solo tal vez, estemos presenciando no solo un objeto interestelar raro, sino un vistazo de cómo la vida se esparce entre las estrellas. No a través de naves espaciales tripuladas cruzando el vacío en velocidades relativistas, sino a través de semillas silenciosas viajando en autobuses cósmicos naturales, esperando miles de millones de años por el momento correcto para despertar. Si estás siguiendo este misterio que puede reescribir nuestra comprensión de cómo la vida se distribuye por la galaxia, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana, comenta tu análisis. Erupción química natural extremadamente rara o evidencia de panspermia dirigida en acción. Y si quieres apoyar investigaciones que exploran posibilidades extraordinarias cuando los datos las respaldan, hazte miembro del canal. ¿Por qué el 3i Atlas está allá afuera ahora, alejándose del Sol, cargando sus secretos, de vuelta a la oscuridad interestelar? Y cada día de observación es insustituible. Cada espectro capturado es único. Cada detección molecular nos acerca a responder la pregunta más profunda que ya hicimos. ¿Estamos solos? El metano dice que tal vez no. La concentración de orgánicos sugiere un mecanismo de entrega. La secuencia imposible de emisiones apunta a algo más complejo que hielo sublimándose. No tengo certeza si el 3i Atlas está vivo. La ciencia es lenta, y afirmaciones extraordinarias exigen evidencias extraordinarias. Pero los datos que tenemos ya son suficientes para hacernos repensar nuestro lugar en la galaxia. Si somos realmente resultado de un evento de siembra cósmica, entonces tenemos la responsabilidad de mantener el ciclo en marcha. Somos prueba de que la vida puede sobrevivir a la jornada entre estrellas, siempre que tenga un vaso para transportarla. Y tal vez el silencio de la galaxia no sea ausencia, tal vez sea madurez. Tal vez las civilizaciones más avanzadas entiendan que la verdadera inmortalidad no viene de transmisiones de radio que se desvanecen en el ruido cósmico. Viene de sembrar la vida propiamente dicha.
de garantizar que incluso después de que su estrella muera, incluso después de que su planeta sea consumido, su legado biológico continúe evolucionando, adaptándose, esparciéndose, porque la vida no es solo química, es información codificada en moléculas que se autorreplican, se adaptan, persisten. Y si quieres que esa información sobreviva por miles de millones de años, no la pones en una señal de radio efímera, la pones en roca, protegida, preservada, esperando. ¿El 3I Atlas puede ser una ventana a ese proceso? No prueba definitiva, pero evidencia sugestiva, un patrón que emerge cuando miras honestamente los datos, sin asumir que sabes todas las respuestas. En los próximos meses, más observaciones vendrán, más análisis espectroscópicos y esperanzadoramente más claridad sobre lo que realmente cruzó nuestro sistema solar, cargando una firma química que desafía la explicación simple. Pero una cosa ya sabemos, el universo es mucho más extraño, mucho más creativo, mucho más lleno de posibilidades de lo que nuestras teorías actuales pueden acomodar. Y tal vez ese sea el verdadero descubrimiento. No que los alienígenas existen, sino que la vida puede ser un fenómeno galáctico, sembrada, transportada, esparcida a través del cosmos en rocas antiguas, viajando entre las estrellas. Y tal vez nosotros, mirando al cielo de la Tierra, estudiando visitantes interestelares con nuestros telescopios, seamos descendientes de una de esas semillas, productos de un jardinero cósmico que vivió y murió hace miles de millones de años, pero cuyo legado continúa en cada célula de nuestro cuerpo. Somos polvo de estrellas. Eso ya lo sabíamos, pero tal vez seamos también semillas estelares plantadas intencionalmente, cultivadas por el universo, creciendo en un jardín galáctico que es mucho más grande y mucho más antiguo de lo que jamás imaginamos. Y si es verdad, entonces el 3I Atlas no es solo un visitante, es un espejo, mostrándonos no solo de dónde venimos, sino hacia dónde podemos ir. Porque si otras civilizaciones sembraron la galaxia con vida, entonces, eventualmente, nosotros también podemos. Continuando el ciclo, garantizando que la chispa de conciencia tan rara y preciosa nunca se apague completamente. El metano está fluyendo, los orgánicos se están liberando, y en algún lugar, en algún planeta alrededor de otra estrella, tal vez de aquí a miles de millones de años, esas moléculas encontrarán suelo fértil y la vida comenzará nuevamente, así como tal vez haya comenzado aquí hace mucho tiempo, cuando otra roca antigua pasó por nuestro sistema solar joven y dejó un regalo que lo cambiaría todo. El 3I Atlas continúa su viaje y nosotros continuamos observando, preguntando, buscando comprender, porque al final la cuestión no es si estamos solos, es si tendremos el coraje de reconocer cuando la respuesta aparezca. No en una señal de radio, no en una nave espacial, sino en una roca antigua, cargando la arquitectura fundamental de la vida a través del abismo entre las estrellas. Los datos están allí. Metano imposible, orgánicos abundantes, secuencias que desafían la explicación, y nuestra elección es clara. ¿Investigamos honestamente o nos aferramos a narrativas cómodas porque la verdad es demasiado grande para procesar? El universo está hablando en moléculas, en química, en patrones de emisión que cuentan una historia de preservación.